El mundo está lleno de misterios sin resolver, enigmas inexplicables y acontecimientos inimaginables. Hablemos del tiempo, del espacio y de las entidades que no podemos ver. ¿Y tú? ¿Crees en emisiones? Y bueno, va claqueta. Que al final de cuentas no sirve de mucho. Sí sirve, güey. A eso hay que dejarlo. Bueno. ¿Qué onda, Meno? ¿Qué onda, Sergio? Castillón. Estamos de nuevo una vez más sentados aquí. Cada vez tardándonos menos en armar todo el set. Esta vez sí fue más fácil que la vez pasada porque tuvimos a un excelente ingeniero Es que ahora sí tenemos un ingeniero. Sí, ahora sí tenemos un ingeniero. Ahora sí es un ingeniero de verdad, no los... Aunque la verdad siempre contamos con buen equipo de personas que nos ayudan. Siempre aquí varía muchísimo pues el equipo de trabajo porque todavía no pues hemos establecido bien al team, pero pues varias personas que nos apoyan. Ahí va. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un tema bien complicado. La verdad pensamos que era... Yo ahorita estaba platicando con el Tafi y le estaba platicando, güey, o sea, del tema del cual vamos a hablar ahora, güey, en las borracheras acá. Sí. Se te hace bien pelado hablar del tema, ¿no, güey? O sea, sí, con unos huevos, así, esas las cosas, te fluye. Pero la neta es algo complicado porque es un suceso que... Pues fíjate, es un suceso que pasó en 300 o incluso tentativamente 600 años de la historia, güey. Sí, entonces, varios datos. Son datillos ahí muy, muy interesantes, pues. Pues el tema del que vamos a hablar ahora, güey, es de la Santa Inquisición, güey. La Santísima Inquisición. Oh, shit. Que me gustaría comentar, güey, que es como un preámbulo a un tema grande que también viene más adelante. Pero creo que creímos que era pertinente hablar de este tema antes de abordar el otro tema grande. Ajá, que es como una introducción, ¿no? Algo así como unos antecedentes ¿no? Sí. Pero a la bestia, güey, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, pues, viene, o sea, creo que abarca un gran periodo de la historia de la Edad Media, ¿no? O sea, llegó a marcar como varias etapas entre la transición del cristianismo como lo conocemos el día de hoy. De hecho, pues, gracias a la Santa Inquisición, el cristianismo se pudo expandir de tal manera y de tal magnitud como la conocemos ahora, pues, ¿no? Sí. Es interesante, creo que nos quedamos un poquito clavados desde el episodio de la peste negra de hablar del medievo. Ajá, sí. Al final de cuentas, son etapas de la historia que dan miedo, güey. Sí. ¿Sabes? Son complicadas también como de entender el contexto histórico porque sucedieron demasiadas cosas, pues. Sí, de hecho... Porque, por ejemplo, sucedió esto. O sea, hay varias cosas y de hecho que más temas que vamos a tocar más adelante que se remontan a esta misma época, ¿no? Y es que realmente muchas de las leyendas e historias que prevalecen hasta el día de hoy, pues... ven su nacimiento en la Edad Media, pues, en la forma en la que pensaban. Sí. Por ejemplo, ¿cómo definirías tú lo que fue la Santa Inquisición en sí, en general? Ay, la bestia, como la campaña de publicidad más mortífera y cabrona de la historia, güey. Sí, incluso superando, yo creo, a los nazis, ¿no? O sea, siendo algo como... Güey, los nazis... que inspiró a eso. Los nazis no llegan ni a los talones, güey, a lo que hicieron estos personas. No, estos vatos no. Que tiene algo que ver. O sea, sí va por ahí un poco. De hecho, los nazis basaban sus decisiones igual que en la Santa Inquisición. Pero incluso en la Santa Inquisición todavía era más absurdo por lo que te mataban, güey. Sí. O sea, sí, eran puros intereses políticos, la verdad. Sí, güey. Y religiosos también. Era pura ebriedad así de poder acá. Sí, neta... cada quien como que estaba buscando sus propios intereses. Esto se remonta en Francia, ¿no? Que fue Inocencio III fue el que intentó implementar esto de la Santa Inquisición junto con el cristianismo en sí. Sí. Pues él era un noble de una familia italiana y miembro de Conti y Julio. Su padre fue el conde Transimundo de Segni. Cabrón. Por su precedencia estudió teología en la Universidad de París y luego derecho canónico en Bolonia. ¿Este vato era el papa? No, él era como el gobernante, por así decirlo. De Francia. Ajá. Ok. ¿Más o menos en qué siglo fue eso? Esto
Pues los primeros registros de esto datan del 1200, más o menos. Ok, sí. Por eso. Es que en realidad como que hablar de fechas de la cuestión de la Inquisición es un poco complicado porque hay muchas cosas muy contradictorias, pues, Sí. en general. No, y es como que, mira, de hecho, se habla de siglos, no tanto como de fechas en sí. Concreto, ajá. Porque, pues, para empezar, los calendarios también eran un desmadre en esos Sí. tiempos, güey. Y, por ejemplo, Juan Pablo II, güey, el papa, pues, que todos conocemos. Sí. El bonachón, Juan Pablo II, güey. En 1998 abrió los archivos del Vaticano por primera vez, güey, después de siglos. Todo ese tiempo. ¿Para qué? Para cuestionar una sola cosa Y era... que había hecho la iglesia, güey. Ah, ok. Que era la Inquisición, pues. Sí, claro. Y de hecho es muy interesante porque el documental de donde me informé abre con la pregunta que dice, ¿deberíamos de pedir disculpas la Por- iglesia por lo que pasó en la Santa Inquisición? Que creo que es una respuesta muy obvia, ¿no? Claro, güey. Pero fíjate, al mismo tiempo que sinvergüenzas, pues. Sí. Porque ellos ya ganaron. O sea, ya somos la religión más popular. Ay, deberíamos de pedir disculpas. Mato, güey. Llegas 500 años tarde, ¿sabes cómo? Sí. Pero se me hace muy interesante esa pregunta, güey. Porque es que si tuvieras que pedir disculpas, no fueras la iglesia tan poderosa que fueras ahora. Sí, güey. claro. Yo tenía unos datos ahí que sí iban también por el 1200 y la chingada. Que habla... Por eso yo la defino como una campaña de publicidad, literal. Ujú. Porque habla sobre un emperador del Sacro Imperio Romano, güey, Ujú. que se transforma al cristianismo, güey. Ok. En el siglo XII, siglo XI, por ahí. Creo que el que metió hasta el cristianismo fue Constantino, si no mal recuerdo. No sé, me acuerdo. Fue como güey. en el año 1100 que empieza Ok. a desarrollarse el Ok. cristianismo en toda Europa. Que para esos días, güey, el cristianismo no era más que una secta de fanáticos, güey, Sí. ¿sabes? ¿Y qué pasa? De repente una persona popular Ajá, toma esas ideas, güey, y las populariza, ajá. sí. Güey, me encanta porque habla mucho de también cómo funcionan los mitotes, los chismes, el poder, la influencia, güey, Sí. ¿sabes? En la gente. Es como, basta una sola persona popular, güey, para que tu mensaje se esparza, güey, Sí. ¿sabes? Ok. Problemas aquí técnicos. Hay problema. Gracias al ingeniero, güey. Al gran ingeniero. ¿Ves la Claro. diferencia de contratar a un... Porque está contratado, te vato, güey. Ahí estamos bien. Realmente hay muchas personas que creen que tú mostrándole tu canción a alguien famoso, güey, Ajá. o tu mensaje, o tu diseño, tu arte, a alguien famoso, güey, Sí. se va a popularizar. Porque evidentemente esa persona a quien le estás enseñando eso, güey, pues tiene más afluencia de gente, güey, ¿sabes? Puede llegar a más personas. Sí. Pues exactamente eso pasó con el cristianismo, güey. Y mucha gente olvida de dónde viene el cristianismo, güey. Sí. ¿Y por qué? Gracias a la Santa Inquisición, pues. Y la consecuencia de todos los intereses políticos de ese entonces, ¿no? La verdad, yo no voy a justificar la Santa Inquisición, porque igual hay muchas etapas Sí. de la Santa Inquisición. Realmente, de las primeras etapas se puede como inclusive entender un poco, güey. Porque Sí. entra un antagonista a escena, Ujú. que son los cátaros, ¿no? Sí. Que los cátaros eran como cristianos, güey, pero eran como los originales, ¿te das Sí. cuenta? Eran como los más... Eran como los agnósticos de ese tiempo. Ándale, pues. ajá. Tenían sus propias creencias. Sí, Ellos sí creían en el cristianismo en sí, pero no creían en la iglesia. sí, totalmente. Y los vatos eran muy devotos también. Sí. O sea, era un pedo de que no tomaban, no tenían sexo, güey. Eran personas, pues, no voy a decir mejores, pues. Sí. Pero era como que eran los contras de los cristianos que estaban en ese tiempo. El contra de la iglesia y Ajá. del gobierno. Y aparte eran como violentos, güey. O sea, ¿no recuerdas tú la película Ángeles y Demonios? Esta Sí, del Tom ajá. Hanks y todo. ¿Recuerdas al vato? No, Ángeles y Demonios o Código Da Vinci, güey. La del vato que como albino. Ok. Que se... El Código Da Vinci. Código Da Vinci. Que era este vato albino que se golpeaba y Sí, todo. era el Código Da Vinci. Yo me los imagino algo así estos vatos, güey. Sí. O sea, como muy devotos, pero muy entregados. De hecho, creo que incluso usaban como unas capuchas o algo así. Ándale, Eran sí. unos vestuarios que tenían.
Entonces, en las ilustraciones que ponen, que lo relatan, pues, se ven con unas capuchas, así como tipo secta, pues. De hecho, era una secta muy poderosa. Te digo, era una secta, güey. Pues era Europa, ¿no? Fue, creo, en 1215 cuando el güey Inocencio fue, ya tengo el dato, no me acordaba. 1215 que anunció sus normas e inicio a la Santa Inquisición. Ok. Esto se basaba, está súper ridículo, pero está muy lógico porque actualmente creo que el sistema penal es muy parecido, que era de causa probable y acusación por causa probable. Y obviamente la mayoría del tiempo pues había un castigo, ¿no? De hecho, pues lo interesante de esto eran los castigos injustos que se dieron en esa época. Ay, sí, güey. Entonces a estas personas que llamamos cátaros se les llamaba pues herejes, ¿no? Porque eran contradictorios a la iglesia. Y se le llamó hereje pues a una cantidad infinita de diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia y a lo largo del mundo. También a los judíos en un punto se les dijo herejes, sí. por los mismos inquisidores. Hubo una gran diversidad de religiones que se les dijo así. Es que, bueno, igual yo creo que es pertinente hablar sobre el concepto de como hereje. Ajá. Porque ahorita conocemos el hereje, la palabra hereje como un insulto, güey, ¿sabes? Hereje, yo creo que, de hecho, lo estuve dialogando el otro día, sobre el término, ¿no? Y creo, o sea, llegué a la conclusión que realmente es una palabra obsoleta, ¿no? O sea, porque hereje ya no aplica para la actualidad, pues. Hereje, porque ahorita tenemos diversidad religiosa, cultural, etcétera, que ya incluso tenemos varias religiones que son aceptadas en todo el mundo, aunque no seas de esa religión, pero la aceptas, pues. En ese tiempo no era impensable decir que no eras cristiano, pues. No. Es que, bien zarra, porque el hecho de decir que tú no eras cristiano te ponía automáticamente en contra de los cristianos. Sí. Que no tiene que ser así, pues. De hecho, la palabra hereje viene del latín, que significa toma de decisiones, güey. Toma de decisiones. Es impresionante, güey, cómo se fue transformando esa palabra a una connotación muy amenazante, güey. Sí. Porque sí es cierto que al principio los cristianos, güey, atacaban a los cátaros, pero antes de los cátaros, güey, se intentaba como disminuir a los judíos, güey, a los musulmanes, güey, a todas estas personas. ¿Para qué? Para que el cristianismo tomara la fuerza que necesitaba. Que necesitaba. Pero que esto es lo impresionante de la Santa Inquisición, güey. Sí. O sea, esto es como a la vez es como la avaricia, güey, y la embriagadez de poder. Porque te cuenta que estos vatos terminaron de acabar con estos herejes, según ellos, güey. Que al principio no los mataban, güey, ni nada. Ni los torturaban. Al principio nada más les daban chance de exilio. Les decían, ¿sabes qué, güey? Pues vete de Francia, vete de Italia y vete a hacer... Eso fue como el principio, ¿no? De esto. Todo principio de todo, güey. Sí. Y después de que quedaron afuera todas estas otras religiones, güey, los mismos cristianos no estaban contentos, güey. Ajá. Y fueron contra los cátaros. Sí. Y los cátaros, güey, pues también eran cristianos, güey. Entonces... tomaron un rol antagonista en este sentido. Y aparte, siendo una secta pues muy poderosa, también dijeron, tenemos con qué defendernos, ¿no? Exacto. Y fue como que ese fue como el primer obstáculo del cristianismo. Los mismos cristianos, güey. Sí. O sea... fue hasta el 1271, fíjate, después de el 2000... En 1215 fue cuando se anunció el inicio de este movimiento. Y en 1271 fue cuando ya empieza lo brutal, cabrón, ¿no? Que anuncian una convocatoria que se llamó Los Inquisidores de la Depravación Hereje. Esta era como... ¡Qué nombrecito, güey! Sí, eran personas que reclutaban para capturar a estas personas y torturarlas. Y hacerlas como redimirlas dentro de sus sectas o religiones. Todo esto se decía que era para redimir, pues, pero realmente, pues, sabemos actualmente y por todos los registros que hay que esto, pues, realmente se hizo por intereses políticos, ¿no? Políticos, claro. Recordemos que antes la iglesia era el Estado, no había una diferencia. O sea, la iglesia gobernaba, pues. Sí, entonces, después de que empezaron a reclutar a estas personas, empezaron a salir un montón de locos, ¿no? Acá, de que...
Raza que nomás se unía a ese movimiento, que ni siquiera eran tan devotos de la iglesia, pero como para hacer su desmadre, se metían y pues a hacer lo suyo, ¿no? De hecho, hubo un vato que se llama Conrad de Margut, que fue uno de los inquisidores más famosos de ese tiempo. Ah, me suena, güey. El vato de que dijo que le dijo a los sacerdotes que había un grupo que se llamaban los luciferinos. Ah, los luciferinos, güey, sí. Y que fueron por unas personas que supuestamente eran los luciferinos, pero en realidad eran creo que otras religiones, o eran cátaros, no recuerdo bien. Que entendamos luciferinos como los adoradores de Lucifer. Ajá, sí, porque eran los adoradores de Lucifer supuestamente, pero en realidad eran cristianos los que habían capturado. Pero este vato, por ser radical, y aparte que era líder como de este movimiento de Inquisición, pues dijeron de que tomó la decisión de que van a redimirse o van a arder en la hoguera, literal acá. Y pues obviamente mucha gente fue como que, pues, o sea, pues yo no adoro Lucifer, pues, o sea. Entonces el güey reclutó pandillas de diferentes inquisidores para hacer este movimiento, y pues sí se llevó a cabo varias muertes. Pero a final de cuentas, el Papa se enteró que todo esto fue mentira. Y el vato se le encarceló para toda la vida. Pero el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba más que hecho. Y pasaron muchos locos como él, güey. Sí. Y es que, por ejemplo, eso de los luciferinos me llama la atención, güey. Porque va un poco a lo que estamos tratando de construir tú y yo con estos episodios, güey. Porque los luciferinos empezaron como una mentira, güey. Como una forma de manipular al Papa, güey. Sí. Para poder, ¿sabes? Torturar y matar gente, güey. Pero al final de cuentas empezaron a haber seguidores, de verdad, ya de Lucifer, güey. Sí. Que fueron considerados ya como los hechiceros y los brujos y brujas, güey. Pero bueno, ese es tema de otro día, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es lo que querían la iglesia? O sea, ellos realmente te juzgaban de hereje cuando tú no creías en lo que la iglesia estaba diciendo, güey. Sí. Había dos tipos de culpables, güey. A los que negaban el retractarse de que... Si yo te acusaba a ti, güey, y tú te negabas, tú ya eres un hereje, güey. Ok. Y también eres un hereje, güey, si yo creo que tú crees... Si yo creo, güey, que tú sabes más cosas de las que deberías de saber, güey. Ok. Entonces, vete a la verga, no hay, o sea, no hay salida. No hay salida. O sea, para tú ser acusado, güey, ante la Santa Inquisición, güey, necesitabas tener 2 acusaciones. O sea, como la persona que te acusa y otra persona que avala a esa otra persona. Sí. Ya con eso ya valiste madre, güey. Ya no tienes escapatoria. O sea, ya... Había como una... Tiempo después creo que hubo una como redención, ¿no? O sea, que hubo gente que se les llamó de que los convertidos, que eran cátaros que se habían devuelto al cristianismo supuestamente. Muchos falsamente, otros de verdad sí se metieron hasta... Hay un vato, güey, que se llama Robert Lebuc, que era un cátaro que se convirtió en cristiano. El güey reclutaba también pandillas igual que el otro loco. Un día, güey, logró capturar a 133 personas supuestamente herejes. El mismo día se les sentenció y se les quemó el hogar a las 133 personas. En un día, así. Ay, mero acá. Güey, 133 personas, güey. La carne más grande. O sea, un vato que supuestamente ya había estado en esta religión, ¿no? De los cátaros. El catarismo. Wow. Entonces digo, todo esto, o sea, te empiezas a dar cuenta que fue una bola de nieve de intereses y de malicia de muchas personas, pues. Es que, sí, porque la neta, al tú acusar a alguien, güey, realmente, ¿tú qué quieres, güey? Sí. Inicialmente, yo recuerdo que cuando... Qué madre, con esta compu, ¿cómo se apaga, güey? Cuando empecé a ver las primeras partes de la historia de la Santa Inquisición, me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, Inocencio, en general, él no quería causar mal, pues. Él de verdad creía en la redención. Él de verdad creía en el cristianismo, en la pureza y la fregada. Tal vez estaba mal, pues. Pero inicialmente el movimiento no empezó siendo sádico, no empezó siendo... Que todavía no hemos llegado ahí, o sea... Ahorita ya se está viendo
Estamos brutal. así en los puros pañales, güey. Sí. Pero dentro... ¿Tú sabías que un montón de inventos como la polea, güey? Un montón de cosas mecánicas se inventaron para hacer sufrir a otras personas. Era lo que estaba viendo. O sea, que realmente me empecé a fijar en los... Que ahorita vamos a llegar a esos los instrumentos. Que... Güey, qué tecnología. Sí, Qué impresionante. O sea, para eso sí pensaban, güey. Ajá. Pero para bañarse. Pero no para bañarse, ¿no? Para la peste negra, ¿no? Hay una... ¿No que es una película de Pulp Fiction, güey? De No tiempos la he violentos. visto. Esa sí la quiero Tarantino, ver. güey. Estás pecando, güey, por no haberla visto, güey. Pero hay una parte muy interesante donde un personaje dice, se me va a salir lo medieval contigo, le dice. Y se hace muy interesante ese insulto, güey, porque lo está amenazando porque lo va a torturar. Sí. Y le dice, se me va a salir lo medieval contigo, le dice. Es que sí, güey, en el medievo fue terrible, güey. El acabose. Pues ya ves, si no fue la peste negra, te mataba la iglesia, güey. Estaba tremendo, ¿no, güey? Pero el caso es que lo que querían estos vatos, güey, era que tú confesaras tu crimen. Ajá. Y tu crimen era no creer en Dios o saber más que Dios. Ajá. Entonces, era lo que intentaban hacer con estas torturas, güey. Como que querían ser justos dentro de lo injusto acá. Es que, güey, todo fue en nombre de Dios. Todo Sí. fue para bien, güey. Y así. Entonces, eso es muy interesante, güey. Ninguna otra religión, güey, ha matado tantas personas como como el cristianismo, güey. En nombre de Dios. Ni siquiera los musulmanes, güey, que se matan entre ellos acá, güey. Sí. No, güey. El cristianismo te asesinaba por no creer, güey. Acá, impresionante. Era algo inhumano lo que, o sea, a lo que llegaron para, pues esto que sería como el abuso del poder, ¿no? Que ya empezaron a abarcar como gran parte de Europa. Sí. Y del mundo, porque también Sí. llegaron al mundo. Brincaron el charco, güey. Porque ahorita estabas hablando de los siglos donde pasó todo esto, güey. Pues Ajá. 1200, güey, siglo XI, siglo XII, XIII, güey. Hay estimaciones ahorita, antes de empezar a grabar, estábamos como platicando acerca de cuánto había durado realmente la Santa Inquisición. Y se extiende, pues, porque pues como fueron varias etapas, güey, Sí. y sabes. Pero hay vestigios de que hasta llegó hasta 1800, güey, todavía. Todavía raza. 1900 todavía. Todavía o sea, raza que se quedó en eso, ¿no? Como también Ujú. ven como los movimientos, por ejemplo, de los nazis, que también ahorita hay gente que todavía sigue creyendo en realmente este tipo de está cosas. fresco todavía todo esto, güey. Sí, Y es como que... De hecho, mucha gente cree que todo esto inició en España, güey. sí. Por también el rollo que en el siglo XV pues llegaron los españoles a conquistarnos y todo. Y nos conquistaron con técnicas usadas en la Santa Inquisición, güey. Sí. Así como ellos impusieron religiones, allá se impusieron también esas religiones, güey. Sí. Entonces usaron los mismos métodos. En eso que me habías dicho de que intentaban encontrar como una causa de que eran culpables, ¿no? Ujú. La causa real. Se delegó a un juez, de hecho, güey. O sea, Ujú. que decía, hasta les daba un periodo de gracia el vato. De que tienen de tal día a tal día para confesar. Ey. Si confiesan aquí, serán perdonados. Duraba como una semana. Terminada esa semana y empezaban a ejecutar raza. O sea, entonces o sea, no sé realmente de qué servía ese periodo de gracia. No sé si de verdad los perdonaban. Yo la neta creo que no. Hay como información que dicen que una vez que te agarraban, güey, Ajá. ya valiste madre. O sea, ya es como que ya no hay poder divino, güey. Válgame la redundancia, güey. Que te salve el mismo poder divino, güey. O sea, una vez a ti te enjuiciaban y ya estabas encarcelado, güey. Sí. Ya no había otra, pues. ¿Sabes cuál era el procedimiento para cuando los iban a torturar, güey? Tengo una idea, güey. Hazte de cuenta que llegaban acá, pues tenían al vato amarrado. Ah, sí. Porque el amarrado creo que tenía un símbolo, una simbología, el que te amarraran, güey. Ah, ok. O sea, bueno, aparte Eso de... no lo sabía. Aparte de pues que te inmovilizaban, güey. Ujú. Tenía una simbología, no recuerdo muy bien. Pero algo cuál que es, te güey. degradaba como ser humano. Algo lo que sea. te degradaba, güey. Ajá, y que te hacía susceptible a... ¿Sabes cómo? Primero, güey, pues estabas en el piso acá, sentado, y te describían cómo te iban a torturar. Primero, terror psicológico, ¿no? Sí. Para empezar. Después, güey, te mostraban los instrumentos con los que te iban a torturar. Hijos de puta, güey. Y luego te decían, ¿vas a decir la verdad? ¿Vas a confesar? Pues... Y el vato, pues sí. Y luego te torturaban. O sea... Sí. O sea, no tenía sentido. No. Era absurdo. O sea, totalmente absurdo. Esto era para aplicar
lo mismo que te dije ahorita de predominar con como su... Que vieran el poder que tenía la iglesia, pues, en ese momento. Era como mandar un mensaje, pues. Sí. De decirles, watching, güey. Así está el pedo. Es el gran poder de la iglesia cristiana en la Edad Media. Había también, aparte de los que te torturaban, güey. Ajá. Había un personaje ahí que fungía como... No apunta el nombre, güey. Pero un vato que está en una mesa, güey. Uh-huh. Listo para apuntar tu confesión, güey. ¿Sí sabías? ¿Sí viste eso, güey? No lo había Era un visto. vato que estaba con una pluma y un papel así. Viéndote. Ajá. De que tratando de escuchar, como un escribano, ¿se da cuenta? Pero, Ok. pero de tus confesiones. Órale. Entonces, güey, está súper mal porque... Bueno, la iglesia creía, güey, que la gente saca como su verdadero yo y su honestidad a base de la tortura. O sea, Ok. no tienes otra opción más que decir la verdad cuando te están torturando. Sí, Cosa que es comprobado ahorita que no es cierto, güey. sí. O sea, si yo te torturo es porque yo voy a hacer que digas lo que yo quiero, güey. Solamente quiero ejercer mi poder sobre ti, pues. Ese era su Era mensaje. era barbaridad, así, lo que es. Una barbarie, ¿no, güey? Y estaba bien zarra, güey, porque no dejaban que ni siquiera nada. O sea, por ejemplo, yo estaba viendo ahí, güey, que no importaba que tú tuvieras hijos, no importaba que tú estuvieras casado, güey. A ti Ajá. te llevaban y te cargaban la verga, güey. Y la familia que dejaste atrás después de tu muerte estaban como mal vistos, pues. Porque Güey, eran los... había un castigo, güey, para... Incluso a las personas que se les reconocía como que ciertos pecados después de la muerte, güey. Ah, sí. Se les castigaba, güey, muertos. O sea, lo que hacían estos vatos era que primero saqueaban tu tumba, ¿no? Ajá. Sacaban tu cadáver. Y luego, güey, hacían en la ceremonia esta de la hoguera, el show, y quemaban tus huesos, mamón. O sea, aparte de que también te podían quitar en ese momento ya tu familia que dejaste desamparada, le podían quitar tu casa, güey, tus pertenencias y todo. güey. Todo. Y aparte eras la esposa o eres el hijo de un traidor a la iglesia. Sí, Ah, o sea, todavía quedas como una mancha en la sociedad. sí, que tu nombre quedaba marcadísimo pues ya para siempre, güey, y ahí acababa tu linaje. Ya no había redención, güey. Que era algo totalmente contrario a la primicia del castigo. Pues, o sea, es como... Bueno, yo soy el hereje, no mi familia, ¿sabes? Sí. Pero al ser tu familiar de esas personas, güey, te convertías automáticamente en un hereje también. Sí. Y es totalmente injusto ese pedo. Había una técnica muy interesante, güey, que aquí la apunté. Que le apunté como lo del papel está chilo. Ajá. De que hace de cuenta que cuando estaban en los interrogatorios, güey, Ok. llegabas tú, recién te habían acusado. Sí. Llegaba y te ponían enfrente de lo que es el juez o el inquisidor. Ajá. Que en esos tiempos les llamaba el santo oficio, güey. El santo oficio. Era una... Tú decías Güey, un qué inquisidor. santo oficio, güey. Wow. O sea, si tú eras un inquisidor, güey, aparte de estar bien acomodado en sociedad, te veían bien, tenías tú el perdón de Dios automático, el camino al cielo, güey, por hacer esas atrocidades, pues, ¿no? Sí. Entonces está interesante, güey. Entonces llegaba el acusado, güey, y se ponía enfrente en el escritorio y todo, güey, con un papel en blanco, güey. El vato con un papel en blanco. Y tú empezabas a balbucear y a llorar de que, güey, yo no lo hice, la chingada. Entonces el vato, güey, con el papel en blanco decía, es que es imposible que no lo hayas hecho, güey. ¿Para qué? Para ver si el vato se rompía, se quebraba. Ajá. Porque el vato creía que ahí tenía una acusación escrita de alguien y la chingada. Puro terror psicológico estos vatos. Estos vatos estaban bien locos, güey. Estaban tan chetados de la cabeza, güey, estos vatos, güey. Pero sí, o sea, el objetivo de la iglesia para acabar con la herejía, güey, era acabar con los herejes, güey. Sí. Aquí el problema radicaba en que el concepto de hereje fue transformándose. Sí, porque dependía también de los intereses de la región, Sí, ¿no? Se o fue sea, desarrollando la Santa Inquisición. El hereje era la persona que elegía, pues, ¿no? En su definición. Pero empezó a ser como... Ahora el hereje es quien me caiga mal. Ok. O quien vaya en contra de lo que yo crea. Sí. Entonces imagínate, güey, esta campaña de publicidad cabroncísima, güey, en donde tú estás viendo que si no haces lo que te dicen te van a matar, güey. Y no nomás te van a matar, güey, sino Sí. te van a torturar
días y horas, no sé cuánto tiempo, güey, antes de que te maten. Ah, güey, pues viva Dios, güey, ¿sabes? Claro, güey. Claro, viva Dios, güey. Y así fue entre generación en generación. O sea, imagínate que tú por miedo, güey, crees algo, se lo enseñas a tus hijos, sus hijos a sus hijos, etcétera, etcétera, güey. Sí. Entonces llega un punto, güey, que pasan 100 años de... Y sigue siendo, se vuelve como una cultura, una forma de vida. Te vuelves el changuito que no sabe por qué lo están electrocutando, güey. Hay un experimento muy interesante, güey. Sí. Que cuando te lo digo vas a entender la referencia que acabo de decir del changuito, güey. Ajá. Que creo que tú me la pusiste, güey. Ese experimento, güey. Que hazte cuenta que es una jaula donde hay un montón de changos, güey. Entonces... Yo te enseñé otro también de que electrocutan gente, pero gente, no de changos. A la bestia. ¿No fue en la Santa Inquisición eso? No. Eso fue que son un montón de changos, güey. En donde... Cuando un chango, güey, va y agarra un plátano, güey. Ok. Electrocutan a todos, güey. Entonces, bueno, electrocutan a todos, güey. Después de eso, güey, cambian a la mitad de los changos, güey. Meten changos nuevos, güey. Y así empiezan a hacer esa dinámica, güey. Entonces, los changos comprenden, güey, que al agarrar esa banana, güey, ese plátano te van a electrocutar. Entonces empiezan a generar ese pedo, güey. Ok. Entonces, pero los changos nuevos que entran, güey, no saben qué está pasando, güey. Entonces, ellos quieren agarrar un plátano y antes de que los electrocuten, güey, atacan a los changos nuevos. Ok. Llega un punto, güey, en el que ya quedan puros changos nuevos en la jaula, güey. Y ya dejan de electrocutarse, güey. Y dejan de comer sin saber por qué, güey. ¿Sí me explico? Es como... podría ser como conductismo o algo así, ¿no? Pues va por ahí. O sea, son experimentos psicológicos. Ajá. Que te debo ahorita el nombre, güey, de ese experimento. Pues está muy interesante, pues. Sí. Porque llega un punto en el que... Lo ponemos abajo. O sea, hay video de eso. Sí. Lo ponemos en los links de abajo. Ándale. Se me olvidó se me olvidó esa tercera dimensión. Sí. Bueno, está interesante, güey. Porque así funciona el cristianismo, güey. ¿Por qué crees en Cristo aquí en México, güey? Tú deberías de creer en pinches Quetzalcóatl y la madre, güey. Ajá. Entonces, ¿la religión es un producto de tu contexto social, güey? ¿O sí se basa en tus creencias, de verdad? Pues sería... Está de pensarse, güey. Yo creo que lo obvio sería pensar que en su mayoría... en los inicios de la vida de una persona... Lo más probable es que sí se base en su contexto cultural, pues. La religión. Porque, sí, tú pues, naces en China, tú eres budista. Ajá, ya después tal vez con el tiempo, ahora con la globalización, que las personas se enteran y tienen acceso a más información, y también como que más religiones van llegando alrededor del mundo por lo mismo. Y oportunidad de elegir, güey, muy importante. Ajá, ya la libertad de expresión es diferente que antes. Todo esto pues podría ser que ayude a la diversidad cultural y religiosa, ¿no? Es que esos comentarios que hacen las señoras mayores, güey, las viejitas y todo eso, de que ven algo que no es de su religión, que no es la virgencita, es del diablo automáticamente, güey. Ajá. Bueno, ya entendemos las bases, güey. Sí. La Santa Inquisición impuso ese pedo, güey. Sí. Si no es lo que yo creo, es del diablo. Y se acabó, güey. Sí. Acá. O sea, y es como... Pues... Tazarra, güey. Porque igual tu religión también tiene unos puntos débiles ahí. Sí. Y como dices tú, o que sea... esto también, o sea... Yo creo que cada entrada cada entrada fuerte de una religión como poderosa ha sido bastante doloroso en la sociedad, pues. A lo largo de la historia. Pero pues esto duró demasiado tiempo, la verdad. O sea, pensar... Además que se metió con un montón de culturas, pues, de demasiadas partes del mundo. O sea, llegó de una manera muy brusca, pues. Llegó no siendo como de libertad de expresión, no siendo como algo aquí no positivo. Hay nada, güey, de Inicialmente no era positivo, era huevo, pues. Sí, ¿no? O sea, la gente yo creo que ni siquiera sabía, güey, qué estaba pasando. O sea, quién es Cristo. No sabían la historia ni nada, güey. Sí. Simplemente era, pum, vas a creer y te callas el hocico, güey. Y luego ya ves cómo te enseño, güey, ¿sabes? Sí. Cómo te traduzco la Biblia y todo esto, pues. Sí. A la vez podríamos hacer un episodio completamente de eso, pero yo creo que no es el punto, güey. Bueno, me gustaría llegar a la parte como el clímax de la historia. Y tal vez por los que muchos les podría interesar el tema, porque pues es un podcast de cosas oscuras, escabrosas, etcétera. Y pues yo creo la parte más impactante y determinante también para
incluso para el avance, no sé, tecnológico. Fue los tipos de tortura que se fueron implementando en la Santa Inquisición, ¿no? Aquí sí vamos a poner imágenes, así que si lo estás viendo en Spotify o en SoundCloud o en una de esas aplicaciones que no tienen video, sí, vete a YouTube porque vamos a poner imágenes. Igual vamos los instrumentos, no vamos a poner cada raza. Sí, o sea, ni nada, ¿no? O sea, sí, los instrumentos en sí como eran. Pues el más famoso de todos se llamaba el potro. Que también escuché algo así como que el caballito. El caballito. Su funcionamiento era simple pero eficaz. Para causar el mayor dolor posible al preso. Se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas. Imagínense a una persona acostada en esta mesa, amarrada de pies y de brazos, pero se amarraba una polea y se le iba dando vueltas con el fin de como estirar las extremidades. Ajá, ¿sí? de irlo fracturando lentamente. Madre, güey. Entonces se le iba interrogando mientras esta persona se iba dando vueltas, mientras no decía pues lo que ellos querían escuchar, ¿no? Es que, güey, ¿cómo te recuperas de eso? O sea, estamos en la Edad Media, güey. Sí. No hay drenaje, güey. ¿Cómo chingados te vas a curar de fracturas de ambas extremidades? O sea, la güey? mayoría de las personas se morían, pero una como parte muy importante en ciertas partes, ¿no? Porque hubo raza muy sanguinaria en esto, pero en la mayoría del movimiento de la Santa Inquisición se decía ni una gota de sangre. O sea, la tortura sin ni una gota de sangre. Cuando derramabas una gota de sangre en cualquier tortura, es que estabas haciéndolo mal. Y se tenía que anular totalmente. Era como algo así, pero pues no mames, o sea, estamos viendo que quemaban a la gente viva, o sea, yo creo que esa fue una regla de las primeritas, güey. Porque ya después en España se implementó eso, de hecho. De hecho, es lo que te quería comentar, güey. En España, güey, muy curioso porque a diferencia de la cantidad inhumana de gente que mataron en Europa, güey, en España fue como que lo más leve, güey, ¿sabes? Sí, en el periodo de España creo que mataron como a... si no me equivoco, alrededor de... sí, mataron a 10,000 personas en la... Alrededor de 10... Máximo 10,000 personas. ¿No? Sí. En la época de la primera... Cuando entró con el rey Fernando y la reina Isabel, ¿no? O sea, creo que la española... Lo fuerte de la española acabó como en el siglo XV, XIV, güey. Que luego ya se lo trajeron a América, todo ese pedo. Y que ya en América tomó su propio camino, güey. Sí. Pero a España le fue bien en ese sentido. Y está curioso porque la Santa Inquisición se adjudica mucho a España. O sea, como que mucha gente cree que ahí nació la chingada y no. Y creen que también que fue una gran masacre de millones de personas cuando realmente ya o sea, en base a los registros históricos de varios investigadores que han indagado mucho en el tema, se descubrió que pues cuando mucho fueron 10,000 personas. En España. En España. Sí, porque... sí, en la historia probablemente fueron más... Pero tampoco fue una... Tampoco fue 1,000,000, güey. No fue tanta masacre. Que fueron entre 40 y 60,000 personas. El problema fue el terror psicológico que se vio en esa época. El problema, güey, un chingo de problemas, güey. Sí. ¿Sabes? Pero sí, fue de 40,000 a 60,000. Ni siquiera el coronavirus ha matado a tanta gente, güey. Sí. Y ve todo lo que está pasando, güey. Sí. Es como, a la vez, es impensable que te mataran por algo así. Sí. O sea, es impresionante. Y hay que contextualizar un poco, pues, o sea, igual... En esos tiempos no estaban los 6,000 millones de habitantes que hay ahorita, güey. Sí. O sea, 40,000 eran un chingo, güey, en esos entonces. Sí, en ese entonces sí eran bastante. O sea, si lo cambiamos a la moneda de cambio de ahora, yo creo que sí son millones, güey. ¿Sabes? Sí, para ese entonces probablemente sí fue como que algo muy, muy fuerte. O sea, el hecho de que mataran a 10,000 personas, pues. Probablemente las ciudades sí... incluso tal vez la misma época que se veía de una manera muy oscura, no les permitía como que también tener muchos hijos y así, ¿no? Porque a lo mejor, o sí, porque parías y te morías, pues. Sí. Sí, porque te enfermabas acá. No mames, pues parían en paja y la madre. Y luego aparte de esto, pues estuvo, o sea, lo que dijimos la otra vez de la peste negra, ¿no? O sea, es que todo eso estaba pasando al mismo tiempo. Bueno, continuamos con estos super instrumentos. La estrapada, ¿has escuchado de ella? La estrapada. Sí. Esa no. Es que fueron un montón. Sí, son un montón, así, son impresionantes. La estrapada era como colgarte de una piñata, güey. Pero hazte cuenta que te agarraban de los brazos. Ajá. De espaldas. Ajá. De las muñecas. Y desde la espalda y de las muñecas te levantaban.
igual Ok. con una polea, te levantaban. Ajá. Entonces quedabas con los brazos al revés, pues. Y te dejaban colgado así. Y te dejaban colgado horas, güey. O hasta que se vencían tus brazos. Se Y te cuando digo cortaba la vencía, circulación acá. cuando digo vencía, güey, es que tronabas. Ajá. Y Se ya. dislocaban acá los brazos. O sea, la bestia. A la madre, güey. Había otra que era... no apunta el nombre, güey. Ujú, Pero hace cuenta que son como 2 barras de hierro, güey. ujú, Que las ponían en tus tobillos, güey. ujú, Y en los extremos había como unos tornillos ujú. que iban girando, que los iban apretando. De tal manera que iban aplastando pues, tus tobillos, güey. Ajá. Y así te hacían una pregunta y tras. Como tras, que tras. mucho en base como que a mecánica, ¿no? Todo, o sea, No te- poleas, Aquí se inventaron muchas de esas, las palancas, güey. Todo eso fue como que hay mucha gente que considera a la Santa Inquisición como viéndola del lado positivo, güey. Como la ingeniería de tortura, güey. Se considera como una etapa Ujú, de la evolución de la ingeniería sí, que existe, pues, es la ingeniería de la tortura, güey. sí. Porque se inventaron cosas muy interesantes, güey. Sí, por ejemplo, está del aplastapulgares, así le ponen. Que era básicamente como un instrumento en el que te amarra, o sea, no, pues sí, de alguna forma te amarraban los dedos, te los colocaban dentro de como unas perillas donde Sí. encajaban perfectamente. Y esto también, pues se basaba en base a unos tornillos a los que Ujú. se les iba dando vuelta. Sí. Y Igual eso que te la iba- de los tobillos, pero Ajá, los pulgares. te iban aplastando los pulgares. Verga, güey. Lo curioso es que, como te había dicho ahorita, el rollo de la sangre, lo que hacían estas cosas era que te pulverizaban los huesos, en realidad, porque las ¿Sí? bases de la base y el techito de este aparato tenían unas bolitas redondas Ujú. Ah, ok. que no permitían, no eran picos ni nada, Ajá. pues no te sangraban los dedos. Todo era heridas internas, pues. Ajá, fracturar los dedos, todo este tipo de cosas. Ay. Luego también es una de las más populares porque actualmente se dice que todavía se utiliza en algunos... La milicia y la chingada. Ajá, en algunas cosas para investigación, etcétera, ¿no? Dicen. Es el tormento del agua, que le dicen. Que es cuando te colocan con la boca para arriba, Ajá. te ponen un trapo o algo que remojar, una esponja, y te empiezan a tirar agua dentro y te empiezas a ahogar con eso. Pero no te mata, obviamente. O sea, el punto es que te empieza a generar espasmos Ujú. brutales. O sea, la neta es de que Pues pánico y la vomitando, chingada, o sea, sí. vomitando agua. Y pues así, hasta que... Hay muchas películas donde salen esas Sí, es que madres, ¿no? todavía, o sea, Tom dicen que Cruise todavía ha hecho mucho de eso. todavía se utiliza eso. Otra es la pera vaginal, oral o anal. Ah, no mames. Y O sea, pues con como- ese nombre ya me imagino. Sí, güey. ajá, de hecho, como su mismo nombre lo indica, este instrumento de tortura tenía la forma de una pera, Ujú. estrecho en una punta y ancho en la otra, y se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima. La oral se aplicaba a predicadores heréticos y reos de tendencias antiortodoxas. La vaginal a las mujeres se les abría mediante un tornillo, generando un dolor inmenso dentro de ellas, ¿no? No mames. Otra era la cuna de Judas, o sea, el nombrecito, ¿no? Acá. A la bestia. Era un artilugio formado por 2 elementos. El primero era un sistema de poleas, o sea, era una cosa complejísima. Sí, ¿no? güey, sí. Que Era como permit- los nazis cuando inventaban Las pinches cosas. lámparas de judíos y todo eso. Sí, no, o sea, me refiero a que en la Segunda Guerra Mundial también se hicieron muchos avances. Ah, o sea. sí, cuando quisieron de que ver cómo hacer a la gente blanca, ¿no? Todo eso, ¿no? Ey, güey. Que les O de inyectaban- que los pinches, los madres esas, los platillos voladores, güey. Sí, o sea, hay fotos acá, pero Sí, hay varias obviamente nunca cosas, se- de hecho, varios inventos que incluso están en museos ahorita, ¿no? De ese tiempo. La gente se pone creativa cuando se trata de hacer torturar a otras personas, ¿no? Bueno, el primero era un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire. El segundo, una pequeña pirámide de madera cuya punta Ah, ya estaba sé sumamente afilada. Yo pensé que ese era el caballito, güey. Ah, no, el caballito era otro, el primero, ¿no?
La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repetidamente y con fuerza sobre la base del artefacto en su ano, vagina o escroto hasta que se desgarren. Güey, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo te alivias de algo así, güey? O sea, ¿cómo Yo te creo que ya no te recuperas? alivias, güey. Ay, no, güey. Es como, no sé, o sea, como la gente que la castraban, pero literal le cortaban todo, pues, o sea, le cortaban el pene Y así y mero los testículos, tras, sí, acá, un sí, machete acá. Y O le sea, daban de que... Era súper brutal todo y le ponían nada más alcohol, acá le echaban ahí licor para que se le esterilice el área y listo, acá, vámonos. Yo vi una vez en Replay, güey. Ajá. No sé si recuerdas ese programa Replay. De que no era difícil de creer. ¿Cuál era el eslogan de Replay, güey? Aunque usted no lo crea. Sí, man. De Replay. Una vez habló el compa si te acuerdas del vato que salía y todo. Ajá. Que hablaba sobre uno de los aparatos o artículos más bien, güey, más dolorosos, güey, Ok. de la Inquisición. Y el vato saca una cuchara, güey. Ajá. Una cuchara. Una cuchara, así. Acá. De cobre, no me acuerdo qué era, pues. Ah, ok, sí, No, era una cuchara mamón. De acero acá, Simón. Y dice, esta madre era uno de los artículos más cabrones, pues. Y se preguntarán, ¿por qué la madre? Pues esa madre, güey, la calentaban al rojo vivo, güey. Ok. Y te la hacían metértelo a la boca. Ah, la perra. No mames. Sí, a ver, Tafi, dinos uno, güey. Hay una... No está nada complejo. Haz de cuenta que los encerraban en unos barrotes de acero. Ujú. Con una presión chiquita, pero extremadamente chiquita. Lo suficientemente chiquita para que no puedas ni siquiera mover la cabeza. Y te dejaban por goteo caer los dientes en la cabeza. Ah, ya sé Entonces, cuál, güey. pasando el tiempo, te empezaba a doler hasta que se te empezaba A hacer un hueco. romper el cráneo y atravesarte todo. Voy a volverla a decir. Sí, sí, por sí. si no se escucha, Ajá, sale. sí. Bueno, aquí nuestro ingeniero nos acaba de sacar pesadillas con un artefacto muy interesante, güey. Que era como una jaula que estaba en tu cabeza, güey. Ajá, sí. No, se te encerran. Que una jaula en todo tu cuerpo, güey, perdón. Con todo el barrotes cuerpo. así, que no te permitía moverte. Ajá. Y te dejaban con una constante gotera que caía justo en tu cabeza, güey. Por horas. No sé si has visto tú las Eso fue la pruebas. Santa Inquisición también. Parece que sí. Porque yo creo que lo había escuchado, pero no recordaba si era una tortura china. No sé, de hecho yo la vi en el Museo de Querétaro, de la Santa Inquisición. Ah, ok. Ah, ok. La vieron en el Entonces, Museo de Querétaro de la Santa Inquisición, entonces es un dato 100% oficial. confirmado. Había algo también que había escuchado que sí me dio como mucho a la bestia, remordimiento y cringe acá. Ajá. Que era el morir en la hoguera, güey. Ajá. Era horrible, güey. O sea, era de las se dice que es de las peores muertes el morir quemado vivo, güey. ¿Sí sabías que la gente, de hecho, que era como que... Acomodada. Ajá, nobles y así, que les metían de que leña húmeda para que se ahogaran con el humo antes de morirse quemados? Es mejor morir ahogado que morir a la vez. Es como Jon Snow en Game of Thrones. Sí. Que el vato se está flechazo quemando acá. y le da un flechazo. Y se considera como un acto de honor, güey. Sí. Ese pedo. Porque morir en la hoguera es lo peor. Es ridículo. Es lo peor, sí, lo peor. Y me sorprendió ahorita del dato que dijiste que un vato en un día 130 personas, güey. Sí, así nomás acá. Imagínate, es que el olor, güey, imagina la bestia, güey. Sí, una Impresionante, locura, güey. una locura. Muchos personajes de la historia muy famosos han muerto en la hoguera, güey. Ajá, De hecho, Galileo Galilei, ajá. quien lanzó la teoría de, güey, el planeta Tierra gira alrededor del Sol, nosotros no giramos alrededor de... Sí. Digo, el universo no gira alrededor nuestro, sino nosotros vamos girando y lanzó esa teoría, güey. Sí. Suficiente para que lo mataran al vato, güey. Ok. O sea, y se me hace interesantísimo y quisiera abordar ese tema porque es como que, güey, al final de todo, güey, sí era verdad lo que decía este vato. Ajá. Ahora imaginemos la cantidad de cosas que ahorita no hacemos. Gracias a lo que se perdió en esas épocas. Porque No, fueron siglos. Pues. Más bien de lo que no hacemos ahorita, güey. O de lo que las teorías que hay que no se han podido confirmar por pedos Que hubo en ese- morales o por pedos de religión, etcétera. Que Actuales, quizá actuales, que quizá en unos 500 años, güey. El Sergio, el minor del futuro, güey. Ajá. Acá de nuestras vidas así aplican la de, güey, qué pendejos estaban, pues. Sí, Porque estaban ignorando algo que ya sabían. sí.
Y es eso, pues, ¿no? Interesante. Galileo Galilei, sus últimas palabras dicen que fueron... Y sin embargo se mueve. Ok. O sea, el vato al final de sus días en la hoguera quemándose, güey, con unos huevos, el vato dice... Pura madre, güey. Yo creo esto, güey. Y tal. O sea, Sí. esos son huevos porque, pues, para que te mataran en la hoguera... Tuviste que haber pasado días de tortura, güey. ¿Y él se le acusó de brujería o de... Pues de hereje, güey. De hereje. De hereje. Porque, o sea, Dios es el centro del universo. Sí. Y el que tú digas que no, que tú digas que tú giras alrededor del sol, ya es herejía, güey. No sé si habías escuchado también que en ese tiempo, bueno, ya fue en el 1486, ya casi llegando al 1500, se escribió un libro que se llamó El Martillo de las Brujas, Maleus Maleficarum, o sea, en ese tiempo así se le decía, ¿no? Fue un bestseller. Es el libro número 2 más vendido de la historia. ¿Neta? Después de la Biblia. ¿Neta? Sí. ¿Cómo se llama? El Martillo de las Brujas. Órale. ¿Quién lo escribió? ¿Qué pedo? Lo escribió Harim Karem. Proponía cómo juzgar a una mujer de brujería y proponer los arquetipos de las mujeres brujas. Fue una de las obras más misóginas de la historia, obviamente. Sí, me imagino, güey. Y pues fue también como la guía para un montón de historiadores de la Santa Inquisición, porque pues realmente se escribió en esa época, ¿no? O sea, es como el texto más cercano a contexto de la Santa Inquisición. Ok. De hecho hay una película que está basada en Malefus Maleficarum. Que de hecho es lo que quería como... Con eso quería terminar el episodio, güey. Que después de haberte acabado a los herejes, güey. Sí. Pues la gente ya empezó a... Bueno, decían, güey, pues si me van a matar, güey, pues que me maten bien, güey, ¿sabes? Sí. Y a raíz de la Santa Inquisición, güey, empezó también a nacer esta nueva, pues, no sé, tribu social, tribu urbana, no sé cómo decirle, güey. Sí. Que ya eran los hechiceros, güey. Las brujas, güey. Sí. Los alquimistas, güey, ¿sabes? Que ya empezaban ellos a pensar, güey, oye, si nos están matando, güey, es porque nos están escondiendo algo. Sí. Y empezaron a buscar ese poder, güey. Y decían, es que si de todos modos me van a matar por no decir gracias a Dios o algo así, pues prefiero que me maten, güey. Por de verdad rezar a Satán y de verdad intentar así hechicería y todo eso. Entonces, sí, empezó esta nueva como etapa y esta nueva cacería. Que ya no era para los herejes como tal, sino ya era como cacería de brujas y cacería de brujos, güey. Que ya empezó a ser como la excusa política perfecta para muchas personas que no convenían que estuvieran teniendo poder de opinión, etcétera, ¿no? Exactamente, güey. Yo creo que eso sería... Pues habrá casos también en los que podremos platicar pronto, sí, en los que tal vez sí sea analizar si realmente había algo ahí diferente, sí, a lo sí, humano posible. Sí, está como este monje, güey, este clérigo que escribió la Biblia del Diablo, güey, en una noche. Sí. Que es el libro más grande en la historia. O sea, no es más extenso, sí, sino más grande en cuestión de... En cuestión de dimensiones. Ajá, de dimensiones. Que también es interesante, pues. Sí. Porque ¿cómo es posible que escribas semejante libro, güey? En una noche. En una noche. Que se dice que es la Biblia del Diablo, pero porque no le habló es... Satán. Que supuestamente, el diablo la escribió. Pero no es como una Biblia. Se le dice así porque está un diablo pintado. Sí. Pero es como un bestiario, güey. Está muy interesante. Es un bestiario, güey. Y tiene flora y fauna... del mundo del inframundo. De tú saber de qué mundo, güey. Ajá. Pero está muy interesante, güey. Entonces hay casos muy específicos, güey. En Salem, güey. Uh-huh. En Europa misma, güey. Sí. En donde se ven cosas peculiares, güey. Acerca de las brujas y todo eso, pues, ¿no? Sí. Que pronto pues estaremos debatiendo, ¿no? Ajá, sí, totalmente. Por eso quisimos hacer como este preámbulo. Sí. Porque la verdad sí es un tema muy extenso, güey. Y muy chingón, la neta. La verdad esta parte yo creo que es la más densa en cuestión de historia, información histórica. Pero pues viene lo chucky. Ahora viene lo chulo, güey. Viene lo chucky, esto pues... No sé si quieres agregar una última cosa, güey. Pues... no sean inquisidores, la neta. Sí, güey, no, o sea, mira, si tú quieres creer en algo, cree, güey. Pero no mates a las demás personas para que crean, güey, también, sí. ¿Sabes? No. Pues nada más, pues esperen pronto los siguientes
episodios. Síganos en nuestras redes. Ujú. Suscríbanse, por favor. Sí, güey, necesitamos suscriptores porque ya invertimos, güey. ya, Ya somos SoundCloud Pro. ya vamos a Así que- estar subiendo todo. Nos retrasamos un poco en algunos episodios pasados porque tuvimos problemas con las plataformas digitales, pero ya estamos al día. Tenemos todo para que los episodios estén todos los viernes. Pueden estar esperando y pronto les traeremos más noticias de otros proyectitos que tenemos dentro de emisiones. Ujú. Pues sería todo. Ok, yo soy Sergio Castillón, güey. Yo soy Minor Cordón. Así que síganos en nuestras redes, como Emisiones Podcast, en YouTube, güey, en SoundCloud, en Spotify. Yo estoy viendo buenas respuestas, güey. Sí nos Sí. están mandando mensajes, muchos comentarios positivos, güey. La verdad que sí nos inspiran a continuar con Sí. todo esto, güey. Y qué bueno, porque la neta sí me está gustando lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Sí, sí. Y pues síganos mandando, porque parte de esto que hicimos de este tema y de lo que viene es por cosas que nos han comentado también ustedes. Y pues seguimos leyéndolos. Va. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un episodio más de Misiones ha llegado a su fin. Te agradecemos tu atención y tu interés en lo paranormal. Si te gustó, puedes apoyarnos compartiendo nuestro contenido y suscribiéndote a nuestro canal. De nuevo, gracias.